Ongi etorri jaun-andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar mostrando mi agradecimiento a los organizadores de esta conferencia, realizada en el marco de la exposición itinerante Basque Way, que ha sido impulsada por la Asociación Tejas Rojas, con ayuda de Acción Cultural, la Subdelegación del Gobierno y las 3 diputaciones vascas. También quiero agradecer a Amparo, de aquí, de Koldo Michelena, Kulturunea, por haberme brindado todo el apoyo técnico y haber estado pendiente de mí estos días, y la verdad es que lo agradezco enormemente. Y en último lugar, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan venido aquí sacando un hueco de su tiempo en estas fechas tan intempestivas. Por último, antes de ponernos en situación, al final de la exposición tendremos un turno de preguntas y de debate para aquellos que quieran intervenir. Como decía, pongámonos en situación. Disculpen. A ver. Justo, problemas del directo. Qué raro. Ahora. Vale, pongámonos en situación. El pasado 12 de marzo de 2021 fue una fecha muy simbólica para la historia y la memoria del exilio republicano, del antifranquismo y del nacionalismo vasco, porque tal día como ese, pero de 1956, el profesor y político nacionalista vasco Jesús Galíndez Suárez desapareció misteriosamente en Nueva York después de dictar una de sus clases en la Universidad de Columbia. Durante la citada fecha se cumplieron 65 años de su extraña desaparición, una efeméride que pasó prácticamente desapercibida, salvo por la referencia que hizo Iván Gorriti de su figura en el diario de ella el día 15 de marzo. En su artículo siguió el relato y la versión contenidas en Crimen en Santo Domingo, obra de la también periodista Elena de la Xuxer, que fue publicada en 1972 y que, en mi opinión, es un tanto nostálgica y mitificadora, fruto de la cercanía de esta escritora tanto al exilio como de su enamoramiento platónico del personaje Galíndez, tal y como se puede observar en el libro. Este tímido recordatorio, hecho en un diario nacionalista vasco como Deia, contrasta con otras conmemoraciones como la celebrada el 12 de marzo de 2006 en el Monte Aresqueta de Amurrio. Según se recogió en el Diario de Noticias de Álava, un acto de homenaje a un jurista y escritor vasco que fue acompañado de la apertura de una exposición sobre su vida en la sala de muestras La Casona de la citada localidad alavesa. Una exposición que fue inaugurada para la ocasión por el que fuera el endacari Juan José Ibarretxe, del Partido Nacionalista Vasco. Una semana después, el Teatro de Amurrio acogió la proyección del documental Galíndez, dirigido por Ana Díez, y se celebraron diversas charlas y mesas redondas para recordar a su figura. El programa conmemorativo, que se extendió de la primavera al otoño, se cerró el 27 de septiembre con la reedición del libro Galíndez, la tumba abierta, de Iñaki Goyogana e Iñaki Bernardo, y la proyección de la película El misterio Galíndez, de Gerardo Herrero, a la que aludiré más adelante. Como habrán observado, la diferencia entre ambos recordatorios, realizados para una misma efeméride, son notables. Ciertamente, 65 años no es un número tan redondo como la celebración del 50 aniversario, pero si se compara con otros actos conmemorativos recurrentes, como el Gudari Eguna, que cada 28 de octubre celebra el PNV para recordar el fusilamiento en 1937 de 42 soldados del Ejército Vasco durante la Guerra Civil, resulta evidente que la figura de Galíndez continúa siendo desconocida, pese a la importancia que le concedió tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Gobierno vasco en el exilio durante los años de oposición antifranquista. Pero, ¿quién fue Galíndez? ¿Cuál es la imagen, la poca que se tiene sobre este personaje en la sociedad? Comunista, espía, homosexual y agente del FBI son tan solo algunas de las etiquetas que han sido alimentadas por películas como la citada El misterio Galíndez y crónicas narrativas como también el citado libro Crimen en Santo Domingo y otras clásicas como Galíndez de Manuel Vázquez Montalbán. Es decir, a Galíndez se le recuerda más por sus claroscuros
que por aquellas cuestiones que humanizarían al personaje y lo ubicarían lejos de la narrativa detectivesca, a saber, sus misiones paradiplomáticas de delegado del Gobierno vasco en el exilio en República Dominicana y Estados Unidos, su participación en organizaciones políticas supranacionales americanas de promoción democrática durante la Guerra Fría o su cercanía a la intelectualidad norteamericana. Esta situación se debe a que los investigadores que se han acercado a su figura lo han hecho fascinados por la historia de un espía al que se le ha descrito como un convencido proestadounidense de espíritu anticomunista que traicionó a sus compatriotas de la España republicana por motivos que estratégicamente eran fundamentales tanto para su partido como para el gobierno en los que servía, es decir, por su lealtad al Partido Nacionalista Vasco, al gobierno vasco y a su patria, Euskadi. Como saben, en octubre de 1936 se había creado el primer gobierno vasco, un gobierno que, debido a la situación de guerra civil, había actuado como si se tratara de un Estado soberano, con consejerías similares a los ministerios en materia de defensa, abastecimiento y comercio o asistencia social. Un gobierno que también dedicó una gran atención a su acción exterior, es decir, a la diplomacia. De este modo, tras la toma franquista de Bilbao en 1937 y el inicio del exilio para el gobierno vasco, este buscó relacionarse con las cancillerías francesa y británica a través de las delegaciones que había ido fundando a lo largo de la geografía europea desde octubre de 1936, siendo Londres y París las más importantes. Su acercamiento a estos países solo cobró sentido cuando los nacionalistas vascos ofrecieron el Servicio Vasco de Información para labores de espionaje y propaganda en América Latina, el norte de África, el interior de España y el sur de Francia. El Servicio Vasco de Información fue una organización de espionaje y propaganda creada en 1936 en el seno del PNV, pero que se incorporó al gobierno vasco sin perder su orientación política durante la guerra. Después de encontrarse en tierra de nadie desde 1937, pasando por Cataluña y Francia, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941 revalorizó la importancia del gobierno vasco y lo que éste podía ofrecer a los aliados a través del Servicio Vasco de Información. La ayuda que brindó el Departamento de Estado de Estados Unidos al Endacari José Antonio Aguirre para llegar a América, que como saben estuvo atrapado en Bélgica durante un viaje familiar que acabó convirtiéndose en un periplo de casi un año por la Europa nazi, digno de cualquier guión cinematográfico, hizo que los nacionalistas vascos se volcaran en sus relaciones con Estados Unidos, al que concibieron a partir de entonces como el garante de la democracia mundial y el principal aliado que podía ayudarles a recuperar el autogobierno vasco. De este modo, realizaron actividades propagandísticas proestadounidenses en América Latina, con el fin de contribuir a la estabilidad de su patio trasero ante la injerencia nazifascista y pusieron el Servicio Vasco de Información a disposición de las agencias norteamericanas de inteligencia. La Oficina de Servicios Estratégicos, conocida por sus siglas en inglés, OSS, que es la precursora de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, también para la Oficina Federal de Investigación, o FBI, y años más tarde para la ya citada CIA, tanto en Europa como en América. De igual modo, reorientaron la política vasca hacia una estrategia que consistió en adecuar sus objetivos políticos a los del gigante estadounidense. Es en este contexto en el que también cabe destacar las labores de Galíndez como agente de espionaje, entendiendo estas como las de un informador y no como las de un agente con licencia para matar. En la República Dominicana fue uno de los miembros de la red de vigilancia de buques españoles que organizó el Servicio Vasco de Información para la OSS, la Inteligencia Naval Norteamericana y el FBI durante la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces, siendo delegado del Gobierno vasco en República Dominicana, cuando estrechó relaciones con el FBI, siendo finalmente captado tras el conflicto bélico por la agencia de J. Edgar Hoover, recibiendo el nombre en clave de Agente Rojas, Nueva York 507S. Desde entonces, sobre todo desde su llegada a Estados Unidos en 1946, trabajó para el FBI informando sobre el exilio comunista español y las comunidades puertorriqueña y dominicana, hasta su desaparición en extrañas circunstancias un 12 de marzo de 1956 en Nueva York. Este vasco de adopción fue uno de los exiliados republicanos de la Guerra Civil Española que más contribuyó al conocimiento del régimen dictatorial dominicano, gracias a su tesis doctoral La Era Trujillo, póstumamente publicada por la Universidad de Columbia. Pero también fue una figura cardinal del exilio a la hora de comprometerse con organizaciones políticas que promovieron la democracia en América, como sucedió en 1950, cuando fue invitado como observador del gobierno vasco en el exilio a una conferencia pro democracia en La Habana, de la que surgió una plataforma
para la defensa de los derechos humanos en América, conocida como la Asociación Interamericana para la Democracia y la Libertad, compuesta por figuras estadounidenses de importante prestigio político e intelectual, como la profesora y activista Frances Grant. Con todo, como ya he señalado, han sido las labores de espionaje las que mayor atractivo han causado en los investigadores debido a que en su misteriosa desaparición estuvieron implicados agentes del dictador dominicano Leónidas Trujillo y de la CIA, con la aparente connivencia del FBI. Desde entonces, su secuestro y caso policial han estado rodeados de un importante magnetismo y han sido argumento de una gran cantidad de monografías y artículos que se han detenido en su figura para destacar su trabajo como espía, eclipsando las labores políticas que desarrolló durante su exilio en América. Novelas como la citada de Vázquez Montalbán han contribuido a la proliferación de hipótesis insuficientemente explicadas sobre su desaparición, su condición política e inclinación sexual. Una mezcolanza de ideas que han contribuido, como decía, a deshumanizar al delegado vasco, al que se ha convertido en un personaje de una novela de espías, controvertido y alejado de la realidad. Porque la cantidad de monografías y artículos que se detienen en su figura para destacar su trabajo como informador de las diferentes agencias de espionaje dependientes del gobierno estadounidense ha soterrado la obra política, literaria y docente que desarrolló durante su exilio en América, donde dejó una profunda huella. Por eso, a lo largo de esta conferencia, trataré de radiografiar al verdadero Galíndez, aproximándonos a todas sus facetas y poniendo en valor sus contactos con importantes personalidades a las que tuvo acceso, no solo por su posición como delegado del gobierno vasco en Nueva York, sino también por su puesto de profesor universitario. Para ello, realizaré primeramente un somero repaso a su biografía, para de este modo comprender la trayectoria de Galíndez en toda su complejidad. Una de las dificultades a las que se enfrenta el investigador interesado por la figura de Galíndez es la discusión que existe en torno a su lugar de nacimiento, Madrid o Amurrio. Jesús Galíndez nació un 12 de octubre de 1915 en Madrid, pero si ha habido polémica en torno a su origen, se debe, por un lado, a la repetición por parte de los investigadores de un error endémico, fruto de la ausencia de análisis de aquellas fuentes que lo corroboraran o lo desmintieran, y por otro, a los usos partidistas realizados por cierta literatura que ha procedido a situar su lugar natal en la localidad alavesa de Amurrio, aprovechando su vinculación familiar con este municipio del Valle de Ayala. Hasta hace poco se podía leer en la versión online de la Enciclopedia Oñamendi lo siguiente sobre Galíndez. Cito textualmente: jurista y escritor vasco, nacido en Amurrio, Álava, el 12 de octubre de 1915. Hijo de un médico oculista, al morir su madre se traslada con toda la familia a Madrid. Sin embargo, esto ha cambiado y actualmente la enciclopedia ha hecho reajustes gracias a la intervención del periodista de Radio Euskadi, Juan Aguirre, que tuvo acceso a uno de mis trabajos y solicitó, como ya había hecho yo en diversas ocasiones, pero sin éxito, que se subsanara el error en su lugar de nacimiento. Tras el fallecimiento de su madre, que fue traumático para él y que a la postre marcó su carácter, su padre se hizo cargo de él, pero pronto rehizo su vida al casarse de nuevo y tener otro hijo, Fermín. Estos cambios no impidieron que la residencia habitual de Galíndez fuera la capital española, pese a que todos los veranos se trasladara a Amurrio, donde vivió una especial vinculación con la tierra de sus antepasados y sintió la experiencia nacional debido a las historias que le contó su padre y su abuelo sobre el prestigio social de su familia. Este sentimiento fue uno de los factores clave que le llevó a entablar sus primeros contactos con el nacionalismo vasco y a plasmar su experiencia e impresiones en la obra La muy noble y muy leal Tierra de Ayala, su señorío y su fuero, una loa a la cuadrilla en la que habían vivido sus ancestros. Durante las décadas de 1920 y 1930, Jesús Galíndez cursó el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Chamartín y la carrera de Derecho en la Universidad Central, en la que se licenció en junio de 1936. Fue un estudiante brillante, como prueban sus primeras publicaciones jurídicas en 1933-1934, referidas al derecho foral, obteniendo el Premio Nacional de Licenciatura por su trabajo El caserío vasco. También lo prueba el hecho de que en 1936 ya fuera ayudante en la Cátedra de Derecho Civil de Felipe Sánchez Román, destacado catedrático y político republicano. Sus largas estancias en Madrid no impidieron que mantuviera una estrecha relación con Amurrio y con el nacionalismo vasco. No en vano, en esos años de la Segunda República, sus ideas nacionalistas le llevaron en 1932 a afiliarse en Madrid a Eusko Ikasle Abertzale Batza,
asociación estudiantil adscrita al PNV. Como a tantos jóvenes de su generación, la guerra civil le cambió radicalmente la vida. Pasó la primera parte de ella en Madrid, siendo muy activo en la delegación del PNV, en las milicias vascas y desde la formación del Gobierno vasco en octubre del 36, en la Delegación General de Euskadi. Con el fin de humanizar la guerra, su labor se centró en liberar a presos vascos en las cárceles de Madrid y proteger a perseguidos, en especial a sacerdotes y monjas. Así lo contó en sus memorias, Los vascos en el Madrid sitiado. Igualmente, durante la guerra, participó como asesor jurídico del PNV en la capital y, por orden de José Antonio Aguirre, se puso al frente de un comité de delegación del partido con la misión de expedir salvoconductos que identificaran a sus portadores como simpatizantes de la República y facilitaran su evacuación hacia zonas seguras en Valencia y Barcelona. También desempeñó labores humanitarias dentro de la sección de presos y desaparecidos del Gobierno republicano, asociada al Ministerio de Justicia, que presidía el jeltzale Manuel Irujo, a quien siempre consideró su padre político. En otros relatos literarios, también ofreció su perspectiva sobre la guerra, como se ve en el libro Estampas de la guerra, cuyo objetivo fue mostrar, cito textualmente, el lado humano descarnado de la guerra, nada de propagandas políticas. En esas estampas incluyó también el otro escenario bélico que vivió tras dejar Madrid en septiembre de 1937, el campo de batalla. Tuvo la oportunidad de trasladarse a zona republicana, pero decidió luchar en el frente de Aragón a favor del Gobierno vasco como jefe de la Guardia del PNV y como oficial del cuerpo jurídico de la 142 Brigada Mixta Vasco-Pirenaica. En febrero de 1939, tras la toma de Cataluña por las fuerzas militares franquistas, Galíndez pasó a Francia junto con otros soldados republicanos. Aquí no solo sufrió la dureza del destierro, sino que fue recluido en el campo de concentración de Vernet-les-Bains, donde permaneció 7 meses hasta que, después de pasar un tiempo en las Landas, escondido por el sacerdote Juan Usabiaga, pudo escapar a Burdeos. Allí, gracias a Julio Jáuregui, miembro del Gobierno vasco, consiguió un pasaje de barco para la República Dominicana en el otoño del 39. Su objetivo era evitar un fatídico desenlace ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial y las precarias condiciones que atravesaban los exiliados en Francia. La elección del país caribeño fue producto de sus contactos con el ministro de Asuntos Exteriores dominicano, César Tolentino Rojas, quien le sugirió esta posibilidad a finales de noviembre de 1939. Según Galíndez, cito literalmente: «Busqué desde el principio un país pequeño, a donde no se dirigiera la riada de refugiados y pudiera actuar por mí mismo, para bien o para mal. Pensé en la República Dominicana y Paraguay, por haber conocido a sus representantes diplomáticos en Madrid durante el sitio. No pude localizar al encargado de negocios paraguayo, pero en una de mis aventuras por Francia, en el año 1939, encontré toda clase de facilidades en el cónsul dominicano de Burdeos, Narciso Félix, que en paz descanse, a cuya memoria siempre estaré agradecido». Optó por el país caribeño aprovechando que Trujillo se había mostrado favorable a la recepción de los exiliados republicanos españoles, a los que consideraba mano de obra cualificada para modernizar el país. En realidad, este cruel tirano aceptó la llegada de republicanos españoles con la finalidad de blanquear a la población dominicana, mayoritariamente negra o mulata. La sorpresa, además, fue mayúscula para el caudillo cuando se encontró con una emigración de intelectuales y políticos que dieron un empujón al desarrollo cultural de la República Dominicana y que muy poco hicieron por mejorar los sectores que el dictador consideraba estratégicos. Galíndez llegó solo, soltero y con 24 años a la isla de Santo Domingo. Contaba con amigos de su etapa de estudiante como Alfredo Matilla, antiguo profesor de la Universidad Central de Madrid, con quien vivió durante buena parte de su estancia en la isla caribeña. Trabajó como taquígrafo, copiando los cursos y conferencias de los docentes para venderlos a los estudiantes, y prestó servicios de redacción para tesis universitarias. Pero pronto consiguió la cátedra de la Escuela Diplomática y Consular del Departamento de Relaciones Exteriores que dirigía Arturo Despradel, una posición que le sirvió como trampolín para desempeñar funciones de asesor del Departamento del Tesoro y del Departamento de Trabajo y Economía. Paralelamente a estas labores, Galíndez investigó y escribió ensayos y libros de temática variada, en su mayoría publicados por la editorial nacionalista Equin en Argentina y México, como La aportación vasca al derecho internacional,
los vascos en el Madrid sitiado o principales conflictos de leyes en la América actual. También se encargó de asuntos relacionados con el gobierno vasco, como ayudar a las labores de la delegación en la República Dominicana, que acabó dirigiendo, como ya he dicho, hasta su marcha a Nueva York. Los 6 años que pasó en el país caribeño fueron cruciales en su vida. Fue uno de los pocos vascos que se quedaron en dicho país, gobernado por un régimen tan dictatorial como el franquista, del que había huido. En cualquier caso, su estancia en Ciudad Trujillo fue determinante por sus labores de delegado del gobierno vasco, por sus trabajos de información para el agregado militar de la Embajada estadounidense y el FBI, y sobre todo, por su labor como docente universitario y como asesor político, que le permitió conocer los entresijos del régimen trujillista. La personalidad polifacética de Galíndez se mostró también en su labor como periodista, colaborando en bastantes revistas y periódicos del exilio, y como escritor. Logró un premio literario y publicó el libro 5 leyendas del trópico. Sus actividades y sus viajes por la isla le permitieron conocer muy bien la República Dominicana y el régimen de Trujillo, así como la oposición a él, que era muy perseguida por el dictador, incluso con asesinatos dentro y fuera del país. Esto hizo que su situación se complicara y decidiera irse. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Lehendakari Aguirre requirió de sus servicios en Nueva York, a donde se trasladó en febrero de 1946. Su intención era que acudiera a las sesiones de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, donde el gobierno vasco en el exilio tenía un asiento como observador para sumar esfuerzos con las personalidades políticas republicanas y hacer labores de lobby antifranquista. En la Gran Manzana, trabajó primero como auxiliar de Antón Irala en la delegación del gobierno vasco, de la que se encargaría desde 1949, acudiendo a reuniones con el medio político estadounidense en Washington y recaudando dinero para el partido y el gobierno vasco. No obstante, ha habido quien ha señalado que Galíndez se fue a Nueva York por orden del Lehendakari Aguirre, con el encargo específico de entenderse con el FBI, a la par que las redes de información vascas en Francia y en América Latina se aliaban con la CIA, pero no hay pruebas concluyentes al respecto. Pese a su juventud, la etapa de Galíndez en Estados Unidos fue de madurez como político, jurista y publicista, desarrollando una actividad frenética en terrenos muy diversos. Se convirtió en uno de los principales colaboradores del Lehendakari, al que acompañó en viajes y en gestiones políticas relevantes, como su entrevista en 1946 con el primer secretario general de la ONU, el noruego Trygve Lie, para conseguir la condena al régimen de Franco por esta organización internacional, a la que Galíndez asistía, como he señalado al inicio, como observador. Su relación con Aguirre fue tan estrecha que le ayudó a redactar parte de la historia del País Vasco que el Lehendakari escribió en el exilio. Todo ello compaginándolo con el desempeño de importantes cargos docentes en diferentes universidades. La notoriedad como docente que había alcanzado en la República Dominicana pronto tuvo su contrapunto en Nueva York. Se convirtió en uno de los máximos expertos en historia de Latinoamérica y por ello fue invitado a numerosos congresos y mesas redondas. Igualmente, escribió diferentes artículos en reputadas revistas como Vision, Hemisférica, Revista de América, Ibérica y Cuadernos Americanos. Muchos de sus artículos se centraron en la foralidad, la democracia vasca y el internacionalismo, entendido como la salvaguarda de las pequeñas naciones frente a los nacionalismos imperialistas. Su interés y grado de especialización en los asuntos latinoamericanos le empujó a realizar su tesis doctoral sobre la dictadura dominicana, por recomendación de Frank Tannenbaum, rector de la Universidad de Columbia. No era de extrañar, según un artículo publicado en el Diario de Nueva York, Galíndez tenía la biblioteca más completa sobre Trujillo existente en Estados Unidos. Esta temática fue el leitmotiv de sus análisis académicos y de su producción literaria. Escribió El carnicero del Caribe, una novela basada en Trujillo que no se publicó, pero que fue leída en las reuniones que periódicamente celebraba el Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos de Nueva York. En lo que concierne a su actividad política, aunque contó con la cobertura de Pedro Beitia desde Washington DC, Galíndez se quedó bastante solo en Nueva York. Como prueba, el hecho de que viviese en la misma sede de la delegación vasca, el apartamento F del piso 15 en el número 30 de la Quinta Avenida. Quizá por ello se volcó en el estudio y la docencia. Así, la relación entre Galíndez y el rector de la Universidad de Columbia, Tannenbaum, se hizo más estrecha, en parte porque fue uno de los pocos contactos cercanos
de su amplia vida social. Esta relación había comenzado a gestarse en 1949, cuando el delegado empezó a dar forma a su proyecto de tesis doctoral y se interesó por una plaza docente en Columbia. Una conexión que fue habilitada por Manuel Inchausti, uno de los principales muñidores del gobierno vasco en el exilio. En septiembre de ese año, este contactó a Tannenbaum recomendándole la contratación de Galíndez e insinuándole que, al igual que en su día sufragó por completo el salario del presidente Aguirre como profesor de la Universidad de Columbia, haría lo propio para favorecer la entrada de Galíndez en la plantilla docente de esta universidad. Sabiendo que Tannenbaum era decisivo en la propuesta de nuevas contrataciones, le recordó la calidad y entidad de los buenos amigos con los que contaba en Columbia, destacando a Dwight Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos, y al profesor Carlton Hayes, ex embajador de Estados Unidos en Madrid. Inchausti presentó así a Galíndez como un gran activo para la universidad, muy bien preparado para asumir responsabilidades docentes en Columbia, particularmente en lo que atañía a su conocimiento de la historia, la cultura y el derecho. Pese a las reticencias iniciales, por falta de presupuesto, Inchausti consiguió que Galíndez estrechara relaciones con Tannenbaum, que le acabó abriendo las puertas a diferentes círculos intelectuales estadounidenses. A algunos ya los conocía a través de los contactos que había establecido la delegación del gobierno vasco, como ocurrió con los grupos de intelectuales de exiliados europeos. Estos, entre los que se encontraba Jacques Maritain, con el que los nacionalistas vascos habían mantenido una relación bastante próxima, habían creado en 1942, con apoyo de la Fundación Rockefeller, la Escuela Libre de Estudios Avanzados, que se ubicó en la New School for Social Research. De este modo, para marzo de 1951, Galíndez ya fue docente de esta última institución, lo cual demuestra las dificultades de acceso que tuvo al final en Columbia. Sin embargo, siguió intentándolo hasta que ese mismo año, gracias a las gestiones de Federico de Onís, del Departamento de Estudios Hispánicos, consiguió una plaza de asociado. El acceso a Columbia le dio la posibilidad de impulsar su carrera como profesor universitario en una institución prestigiosa, pese a que no se tratara de una facultad profesional. Un año después, renovó con esta misma entidad, que además le encargó un libro sobre Hispanoamérica para que sirviera de manual en escuelas y colegios de Nueva York. En 1952, comenzó a realizar los cursos de doctorado y fue nombrado miembro del comité de redacción de la Revista Americana de Derecho Comparado. Entró en la Liga Internacional de los Derechos del Hombre, se inscribió en la Asociación Americana de Derecho Internacional y colaboró de manera constante con La Voz de América, la emisora de radio del Departamento de Estado, tras la que se encontraban miembros destacados de la CIA y que se convirtió en un arma propagandística de Guerra Fría. Su integración como miembro en la Universidad de Columbia fue total. En 1954, con motivo del bicentenario de la institución, escribió para Américas, la revista de antiguos alumnos de esta universidad. Escribió un artículo titulado La perspectiva de un vasco en Columbia, en el que analizó la evolución de esta universidad en el marco del cambio social y político de Nueva York, a la par que valoró su experiencia personal. Al margen de las labores de lobby político realizadas como delegado del gobierno vasco y su papel como observador en la ONU, Galíndez fue un dedicado académico. Publicaba regularmente en diferentes revistas como las ya señaladas y numerosos periódicos. Llegó a publicar más de 50 artículos académicos, según su currículum vitae. Dictaba 2 clases por semana en Columbia, participaba en el citado Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos y promovió la organización de eventos literarios como los Juegos Florales, que instrumentalizó para hacer política franquista en Estados Unidos y combatir a la institución profranquista Spanish Institute. Por ejemplo, los Juegos Florales de 1954 fueron un notorio éxito de asistencia y participación, además de prestigio, pues se celebraron en el auditorio de la Universidad de Columbia. Colaboraron multitud de exiliados y representantes de los estratos políticos y sociales más notorios de la población latina en Nueva York, entre ellos los chilenos Benjamín Cohen, subsecretario general de la ONU, y la escritora Gabriela Mistral. También el poeta puertorriqueño Felipe Arana, el cónsul general de Colombia, Paulino Montes de Oca, y el de Costa Rica, José Carballo. A tenor de lo expuesto, se puede señalar que Galíndez se codeó con lo más nutrido de la intelectualidad neoyorquina y latina. Su puesto como profesor de la Universidad de Columbia ayudó hasta tal punto que trató de dar el salto a la política municipal. Participó en varios mítines del Partido Demócrata en Nueva York
y se postuló a edil de un distrito puertorriqueño. Algunos autores, como Alberto Elósegui, señalaron objetivos más ambiciosos. Cito textualmente: la alcaldía de Nueva York, incluso llegar a senador para servir desde allí a los intereses vascos. Pero todas estas actividades se malograron cuando misteriosamente desapareció en Nueva York el 12 de marzo de 1956. ¿Cuáles fueron las principales versiones sobre su desaparición? La versión más conocida y comúnmente aceptada por la mayoría de los investigadores es la siguiente. Después de dictar una clase sobre Derecho Internacional en Columbia, una alumna suya, Evelyn Lang, la acompañó a la boca del metro de la calle 57 con la 8ª Avenida para tomar un tren que le llevara a su apartamento, es decir, a la delegación del Gobierno vasco. Al parecer, según las pruebas que encontró la policía de Nueva York, camino a casa, compró el periódico de ese día, evidencia de que llegó a su apartamento, pues allí se encontró después el citado diario, y de que algo tuvo que suceder para que le hicieran salir y secuestrarlo. Según la fuente consultada, fue sedado y trasladado al aeropuerto de Linden, Nueva Jersey, y enviado a la República Dominicana en una avioneta que pilotaba el estadounidense Gerald Lester Murphy. Tras hacer escala en un aeródromo de Long Island, en donde sus secuestradores simularon que trasladaban a un enfermo de cáncer terminal que quería ver a su madre como último deseo, aterrizaron en Montecristi, República Dominicana, donde les esperó el capitán Octavio de la Maza. Este subió a Galíndez en una ambulancia para trasladarlo a la localidad dominicana de Dajabón y desde allí enviarle a Santo Domingo en otra avioneta y presentarlo ante el dictador antillano Leónidas Trujillo. En el país caribeño fue interrogado y torturado hasta la muerte, siendo posteriormente lanzado al mar. Desde el primer momento, las investigaciones policiales responsabilizaron a Trujillo de su secuestro y desaparición. Y lo cierto es que existen razones de peso que avalan esta hipótesis, como son los artículos que Galíndez escribió desde Nueva York contra el dictador caribeño o su tesis doctoral, La Era Trujillo, en la que se dieron a conocer todos los entresijos de la estructura dictatorial dominicana. Estos textos dañaron sobremanera la imagen del dictador y de su familia, así como la de su régimen. De hecho, fue por lo que había abandonado Santo Domingo en 1946, porque había denunciado públicamente al régimen, subrayando la enorme desigualdad social y el férreo control que ejercía sobre la ciudadanía, como había plasmado en El carnicero del Caribe. La gota que colmó el vaso fueron sus relaciones con los miembros del Partido Revolucionario Dominicano Antitrujillista, que le colocaron en el punto de mira. Ya en 1947 había aparecido en una lista que le consideraba opositor al régimen. Entre las demás hipótesis que se barajan, sobresale aquella que responsabiliza al FBI de su desaparición. Como ya he señalado al inicio, Galíndez fue un destacado informador de los servicios de inteligencia estadounidenses. Durante su etapa en la República Dominicana, en plena Segunda Guerra Mundial, había colaborado con la OSS y la inteligencia naval, avistando y siguiendo de cerca movimientos de buques españoles que eran favorables al eje y submarinos nazis que se dirigían a Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y Estados Unidos. También fue informador del FBI y tras la guerra se dedicó a investigar las actividades del exilio comunista. Pero estas colaboraciones estuvieron condicionadas por la situación de enfrentamiento entre las agencias de inteligencia estadounidenses que, ansiosas por monopolizar las operaciones de espionaje en el extranjero, dificultaron las actividades de Galíndez. Por tanto, a tenor de estos precedentes y dada la conexión evidente entre la OSS y la CIA, algunos investigadores han sugerido que quizá detrás de la desaparición de Galíndez pudo haber estado J. Edgar Hoover, quien se habría enterado de que el nacionalista vasco era un agente al servicio de dos agencias norteamericanas. Ahora bien, esta hipótesis carece de consistencia porque no hay pruebas documentales que avalen este hecho y porque el director del FBI ejerció un obsesivo control sobre sus agentes. Además, Galíndez fue altamente valorado como analista político por la agencia de Hoover y no hay pruebas que le vinculen con la CIA. Por la posición de delegado del gobierno vasco que ocupó en Nueva York entre el 46 y el 56, encargándose de las relaciones con la Casa Blanca, lo lógico es que Galíndez continuara sus relaciones con el FBI. Así lo han señalado algunos autores, basándose en los informes que Galíndez envió a la Policía Federal sobre las organizaciones políticas comunistas y nacionalistas puertorriqueñas con las que se relacionaba, de las que informaba y a las que seguía para posteriormente entregar nutridos informes a la agencia estadounidense. En cuanto a la CIA, resulta difícil valorar
hasta qué punto el delegado vasco pudo o no colaborar con esta agencia, porque no hay pruebas documentales que indiquen ni una ni otra cosa. Con todo, algunos autores han apostado por la conspiración. Según esta teoría, diferentes sectores políticos de la administración Eisenhower estuvieron involucrados en la desaparición de Galíndez, entre ellos el secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano Allen, director de la CIA. De acuerdo con esta hipótesis, estos se habrían encargado de utilizar a Trujillo para quitarse del medio a un colaborador que, tras los pactos de Madrid de 1953 entre Estados Unidos y España, se habría vuelto incómodo y en una amenaza potencial. A este respecto argumentan que Galíndez, decepcionado con la política estadounidense, se convirtió en un agente peligroso. Podía dar a conocer muchos secretos sobre la colaboración entre las agencias de información estadounidenses y el Servicio Vasco de Información en la lucha antifranquista, pudiendo dañar la alianza de Estados Unidos y la España franquista. Lo cierto es que, en parte, fue así. Las gestiones de Galíndez al frente de la delegación vasca en Nueva York, es decir, sus labores de lobby en la ONU para evitar la entrada de España, entorpecieron y dificultaron la política española del Departamento de Estado, al retrasar el reconocimiento internacional del franquismo y perjudicar los intereses militares estadounidenses en la península ibérica. Estados Unidos solo pensaba en su estrategia de Guerra Fría y en cómo hacer frente al comunismo a cualquier precio. Pero no hay pruebas que vinculen de manera clara a la CIA. Al hilo de esta cuestión han surgido hipótesis paralelas. Ha habido quien ha señalado que la desaparición de Galíndez fue un daño colateral de la estrategia política de Guerra Fría de la administración Eisenhower, motivada por los perjuicios que causó el exiliado político vasco denunciando su política aliadófila anticomunista, porque evidenció la baja catadura moral de Estados Unidos, que mantenía relaciones político-económicas con regímenes dictatoriales como el dominicano. Según esta teoría, Trujillo colaboró con los norteamericanos por el mutuo interés de obtener acuerdos comerciales ventajosos en torno al negocio del azúcar, pero también porque pretendía ayudar al grupo de resistentes nacionalistas que lideraba Fidel Castro en Cuba. Trujillo quería que estos se hicieran con el poder, depusieran a Fulgencio Batista y, aprovechando la aversión de los resistentes cubanos hacia el juego, y aquí el interés de Trujillo, provocar el traslado de los casinos y burdeles de la mafia italoamericana desde La Habana a Santo Domingo. Varios congresistas y senadores estadounidenses recibían sustanciosos sobornos de esta mafia y Trujillo creía que así podría obtener grandes beneficios y ejercer influencia sobre los norteamericanos. Según indican, gracias a la CIA, el gobierno de Estados Unidos no solo conocía este apoyo de Trujillo a Castro, sino que lo permitió primando la geopolítica. Es decir, el dictador dominicano era un interesante aliado y un útil instrumento para mantener la ley y el orden y alejar a los comunistas del Caribe. También ha habido quien ha señalado que a Galíndez lo asesinaron porque supuestamente se dedicó a traficar con divisas en el mercado negro para mantener económicamente al gobierno de Aguirre, y que estas irregularidades habrían conllevado contactos peligrosos que al final se lo habrían quitado del medio. En cualquier caso, estas hipótesis son solo eso, hipótesis. Si bien, en todas ellas, el nombre más repetido, que lo convierte en un punto coincidente, es el papel protagonista como brazo ejecutor que ocupó Trujillo en el secuestro y posterior asesinato de Galíndez. Su desaparición trajo consigo multitud de muestras de repulsa de diferentes colectivos, desde las protestas de los profesores de la Universidad de Nueva York, que manifestaron su indignación ante la falta de investigaciones por parte del FBI, hasta la firma de un comunicado conjunto que 11 organizaciones norteamericanas enviaron al fiscal general de Estados Unidos solicitando una investigación exhaustiva sobre el caso Galíndez. La propia Universidad de Columbia, a través de su vicepresidente y de la Organización de Estudiantes de Columbia a favor de Galíndez, expresaron públicamente su preocupación por el silencio oficial ante la desaparición del docente, llevando a cabo diferentes movilizaciones en el campus neoyorquino. Algunos docentes de la Universidad de Columbia, entre ellos su director de tesis, Frank Tannenbaum, que le ven ahí en la imagen, se movilizaron para conseguir que la tesis doctoral La Era Trujillo, una de las causas barajadas por la policía para su secuestro, fuera publicada en Estados Unidos y Chile. De hecho, la edición norteamericana tuvo que superar el bloqueo policial, pues se la consideró una prueba en el caso de su desaparición. Su tesis había levantado tantas ampollas como interés,
siendo un duro golpe para periodistas profranquistas como Pedro Mesones, un peruano que era uno de los numerosos peones que figuraban en las nóminas secretas del consulado dominicano y hombre de confianza del cónsul de Trujillo. Una persona que se distinguió por su odio personal contra Galíndez, a quien nunca perdió la oportunidad de atacar públicamente. Este tipo de ataques tuvieron profundos efectos mediáticos que influyeron sobre la percepción que tuvo la opinión pública sobre Galíndez. Los mensajes de condena por lo sucedido y de crítica al gobierno de Estados Unidos por su inacción tuvieron su eco en la prensa. El 23 de marzo del 56 se solicitó a través de The New York Times que el FBI comenzara a buscar a Galíndez. Asimismo, recogió declaraciones de diferentes personalidades políticas cercanas al delegado vasco. Norman Thomas, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Socialista, apuntó que Galíndez le había confesado que había sido amenazado por las fuerzas de Trujillo. No fue el único comentario al respecto que recogió el periódico neoyorquino. Las declaraciones del escritor Wenzel Brown apuntaron en la misma dirección, indicando que le habían asesinado por pertenecer al Comité Andrés Requena, organizado en honor del líder político antitrujillista asesinado por las fuerzas del dictador antillano. The New York Post también insistió en que las autoridades policiales debían buscar a Galíndez entre los dominicanos, según la correspondencia personal que se reveló en el citado diario. No obstante, el diario de Nueva York del protrujillista Stanley Ross fue especialmente amigo de la polémica sobre Galíndez, sobre todo a partir de abril del 56, cuando Trujillo creó específicamente un lobby para publicar artículos difamatorios contra el político nacionalista vasco. 2 semanas después de su desaparición, publicó una carta de Waldo Ross, catedrático universitario de filosofía en República Dominicana y cercano a Galíndez, que fue escrita en términos muy hirientes y difamatorios. Su texto permea inquina personal hacia el delegado, con diversas descalificaciones hacia su inteligencia, personalidad e integridad política e intelectual, llegando incluso a insinuar que podría haber fingido su desaparición para obtener un alto grado de ventas de su libro La Era Trujillo. En realidad, Ross quería confundir a la opinión pública y señalar como culpables a personas del círculo cercano de Galíndez. Esta primera jugada del lobby trujillista en Nueva York no fue efectiva. Los representantes políticos cercanos a Galíndez respondieron con suma contundencia, poniendo en valor la figura del delegado. Tampoco funcionó el intento de Ross de borrar el rastro dominicano, más bien al contrario. El New York Post insistió en la pista dominicana, rescatando la hipótesis de que el delegado habría sido asesinado como consecuencia de la inminente publicación de su potencialmente explosiva tesis doctoral. El artículo del Post, que vinculó la desaparición de Galíndez con los asesinatos de los antitrujillistas Bencosme y Requena, puso al dictador dominicano en la diana. La maquinaria de descrédito anti-Galíndez se activó entonces de nuevo. Trataron de vincularle con el comunismo y el socialismo, cuando en Estados Unidos aún resonaban los ecos del macartismo y de la caza de brujas. Se señaló que estaba en la Unión Soviética y que era un agente del KGB. Por supuesto, esto no se lo creyó nadie, y menos que nadie los comunistas, que si a estas alturas consideraban a Galíndez sospechoso de algo, era de todo lo contrario, de haber sido agente del FBI o de la CIA. Contra pronóstico, The New York Times ayudó a difundir uno de sus bulos, aduciendo que el delegado vasco se había hecho con ingentes cantidades de dinero y que, por consiguiente, esa podría haber sido la principal razón por la que habría sido asesinado. Cito textualmente: «Poca gente sabía que, en nombre de los vascos, el profesor de 40 años de la Universidad de Columbia había recaudado más de $1 millón en 7 años. Obviamente, cualquier hombre que maneje tales sumas está potencialmente más expuesto a las intrigas y al asesinato que un académico». Fue, sin embargo, Waldo Ross quien más intoxicó a la opinión pública al vincular a Galíndez con el tráfico de armas y el desfalco. Así lo señaló. En Nueva York entró en contacto con individuos que se dedicaban al tráfico ilegal de armas, oportunidad que le dio la posibilidad de enriquecerse rápidamente. El representante demócrata, James Donovan, acusó a Galíndez de malos manejos de dinero y gestionó su deportación ante las autoridades. Es probable que lo hiciera desaparecer alguien que tenía interés en asegurarse su silencio. Estos testimonios no impidieron que la pista dominicana continuara siendo investigada. Para ello, en 1957, el gobierno de Trujillo contrató al prestigioso bufete de abogados de Morris Ernst para que investigara la desaparición y la recondujera
lejos de los confines del Mar Caribe. El informe de esta investigación fue presentado un año después, llegando a una torticera conclusión que quedó recogida en el New York Post. Cito textualmente: el estudio de Ernst sugiere que Trujillo es la víctima inocente del drama planificado por Galíndez y promovido por la prensa norteamericana. En conclusión, como hemos podido ver a lo largo de esta exposición, Galíndez tuvo una importante faceta como docente en diferentes universidades norteamericanas, como la Columbia, y en instituciones universitarias promovidas por exiliados europeos en Estados Unidos, como la Escuela Libre de Estudios Avanzados. Fue un profesor prestigioso dentro del exilio republicano del 36 y mantuvo una estrecha relación con la intelectualidad estadounidense y latinoamericana en Nueva York. También fue un político muy activo, representando al gobierno vasco ante diferentes instituciones políticas norteamericanas y la ONU. Incluso, aunque no se ha profundizado en ello, fue un fino jurista que, entre otras cosas, fue autor de un pionero código civil para el conjunto de Baskonia. Promovió la publicación en euskera de la Carta de los Derechos Humanos y trató sin éxito de lograr que la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, una organización de apoyo al exilio vasco, fuera reconocida como agencia no gubernamental con carácter consultivo. Sin embargo, la historiografía que se ha acercado a su figura ha puesto en valor casi siempre su otra faceta, la de informante de las agencias de seguridad, espionaje e información de Estados Unidos, desvirtuando la complejidad de su figura y personalidad política e intelectual. Así, sus labores docente y representativa ante las autoridades estadounidenses han quedado supeditadas a su trabajo como informador del FBI, como si Galíndez no hubiera sido jamás un intelectual destacable, sino un simple espía. Quizá su secuestro y posterior asesinato en circunstancias misteriosas y a manos de un dictador hayan supervalorado su faceta política, favorecido, en parte, por aquellos políticos que lo convirtieron en un símbolo antidictatorial. Las fuerzas antifranquistas, los exiliados dominicanos en Nueva York, las organizaciones políticas puertorriqueñas, las asociaciones defensoras de la democracia en Latinoamérica o la intelectualidad progresista y el profesorado universitario neoyorquino. Las controversias en torno a su figura son palmarias, porque lo cierto es que la notoriedad que alcanzó su desaparición en los medios de comunicación estadounidenses provocó que su figura y todo lo que la rodeó se convirtieran en un negocio económicamente lucrativo para los oportunistas, los propagandistas de indistinto signo político, los periodistas que buscaron vender la mayor exclusiva e incluso los médiums que buscaron sacar rentabilidad a su figura con diferentes etiquetas, teorías y valoraciones que fueron reproduciéndose sin filtros de manera concatenada. Hoy podemos prácticamente asegurar, pese a que el caso continúa abierto en los archivos de la policía de Nueva York por no haber aparecido su cuerpo, que Jesús Galíndez falleció como consecuencia de una acción del dictador dominicano Trujillo. Muchas de las cuestiones señaladas sobre Galíndez, incluida la memoria que se tiene del mismo en la actualidad, solo se pueden entender en el marco de descrédito hacia el profesor y político nacionalista vasco, pues apenas 4 meses después de su desaparición, su figura había transmutado en muchos medios de comunicación desde un político liberal anticomunista a un prosocialista conchavado con los comunistas, difuminándose así su labor docente y política. Sin embargo, la realidad fue muy distinta para el exilio republicano y nacionalista. Al asesinarlo, Trujillo convirtió a Galíndez en un mártir y un símbolo de la libertad vasca y universal, por su lucha contra las dictaduras, que ha perdurado hasta nuestros días, aunque, como he indicado al inicio, su halo romántico haya perdido mucho fuelle. Como escribió el destacado intelectual y político colombiano Germán Arciniegas, que fue también profesor en Columbia, Jesús Galíndez no está muerto, pues vive más vivo que antes, pues se ha multiplicado en la conciencia de los hombres libres. En efecto, desde 1956 se sucedieron los homenajes por parte del PNV y del gobierno vasco, que le recordaron continuamente en la prensa. Sus obras fueron reeditadas, en especial La Era Trujillo. Llevan su nombre calles de varias ciudades y un premio sobre derechos humanos. Su vida, sobre todo por su dramático final, ha inspirado a excelentes escritores algunas de sus mejores novelas, como La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y, como ya he dicho, ha sido llevada al cine en un documental y una película. Por eso, espero que con esta exposición conozcan ahora con un poco más de precisión quién fue Galíndez, es decir, que sepan más acerca de su labor como profesor y su relación con la intelectualidad norteamericana, y cuáles fueron las razones y consecuencias de su desaparición, porque sin atender a esta parte de su biografía
difícilmente se puede comprender al verdadero Galíndez y la huella que ha dejado en América. Muchas gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, observación, es el momento. Enhorabuena por tu exposición, David. Yo tengo una pregunta. No es tanto sobre Galíndez, que me parece fascinante, rocambolesco, pero tan rocambolesco como la historia de José Antonio Aguirre. Y a mí lo que me resulta sorprendente, bueno, es José Antonio Aguirre murió con la idea de que Estados Unidos iba a traer la democracia a España, o el PNV tenía contradicciones a ese respecto, o ¿cómo lo ves? Gracias, Iñaki, por la pregunta. Realmente, lo que concierne a la idea que podía tener Aguirre con respecto al amigo americano, considerándole como la principal potencia que podía ayudarles a recuperar el autogobierno vasco, hay un cambio, un punto de inflexión a partir de 1953, que es cuando se produce los Pactos de Madrid. Sí que Aguirre continúa siendo un optimista convencido de que los americanos son los que les pueden dar la llave. Pero hay diferentes escritos, sobre todo del año 59, cuando empieza a tener las últimas reuniones con miembros del Departamento de Estado, en los que se empieza a ver ya que Aguirre tiene alguna duda, pero sigue convencido. O sea, hasta el final, hasta el momento de su muerte ya en 1960, él continúa pensando que quien tiene sin ninguna duda la llave de recuperar la democracia y el autogobierno es Estados Unidos. Así que en ese sentido sí murió con esa idea, o al menos eso es lo que yo indiqué en mi tesis doctoral hace ya, bueno, pues casi 7 años. A ver por qué se pone en tela de juicio, después de lo que has argumentado, cuando es secuestrado en República Dominicana y que lo meten en una avioneta, después lo llevan a otra, le está esperando un tipo del cual has dicho el nombre, y luego ya lo pasan a Trujillo. Entonces ahí has dado como muchos nombres y muchas pistas, como que da la seguridad de que sea así, ¿no? ¿Y por qué luego se dispersa la cosa otra vez? Realmente, lo que he señalado yo es una de las hipótesis que habitualmente se utiliza para explicar el porqué del secuestro y posterior asesinato de Galíndez, en teoría a manos de Trujillo. Es una hipótesis muy elaborada, fruto de diferentes contrastes que ha habido con varias fuentes, partiendo de los propios escritos que en su momento y memorias que gente del... ¿Perdón? Cosas del directo, no pasa nada. Como decía, sobre todo hay información relativa a personas cercanas al círculo de Trujillo, que posteriormente pues, plasman con diferentes testimonios al propio Germán Arciniegas, y del que he hablado también. Y también hay en ese conjunto de fuentes las propias tesis que empezaron a salir de los diferentes diarios del momento. Todo indica, es lo que vengo a señalar, ¿no? Que todo indica que finalmente es Trujillo quien está por detrás de todo esto, y que hay muchas personas implicadas. De hecho, también la propia documentación que es consultable en la Biblioteca Central de Nueva York sobre su juicio, porque está Charles Porter, del que no he hablado, porque si no la conferencia sería muy amplia. Charles Porter fue el abogado
de Gerald Lester Murphy, que fue el piloto norteamericano por el que se desveló todo el caso Galíndez. Es decir, realmente esto se llevó, tuvo su repercusión porque había un norteamericano implicado. Si no hubiera habido un norteamericano implicado que falleció, probablemente el caso Galíndez hubiera quedado completamente difuminado. El caso es que los propios documentos que tiene Charles Porter avalan también, vienen de lo que se presentó en el tribunal de Nueva York para acusar a Trujillo y a las fuerzas de Trujillo del asesinato de Murphy. Entonces, de manera colateral, hay información relativa a Galíndez. Y todo ello, dentro de la amalgama de toda la información, permite establecer esa hipótesis. Pero bueno, es que realmente los historiadores somos muy escépticos a la hora de decir con contundencia algo si no tenemos absolutamente todas las fuentes. Por tanto, de momento podemos decir que es una hipótesis, bueno, que casi al 90% es la más plausible. Según has expuesto, Galíndez sí parece que estaba dentro de la órbita de la CIA, igual que bastante gente del PNV en el exilio latinoamericano. Mi pregunta es, esa penetración de la CIA en el nacionalismo vasco, según tu conocimiento, ¿cuánto tiempo perduró? Y si perduró, hoy en día, ¿dónde estamos? A ver, a este respecto, hay ahora mismo, digamos, dos grandes tesis. Por un lado están quienes señalan, una serie de investigadores, entre las que yo me incluyo, que a partir de 1953 la relación entre el Servicio Vasco de Información como institución y las diferentes agencias de inteligencia norteamericanas, por un lado el FBI, por otro lado la CIA, deja de tener sentido porque se produce el acercamiento entre Estados Unidos y España y, por tanto, hay una dificultad mayor para conseguir lo que finalmente se pretende con el Servicio Vasco de Información, que es utilizarlo como instrumento para la materialización de un proyecto político que es recuperar el autogobierno vasco. Pero, por otro lado, hay otras tesis que señalan que el Servicio Vasco de Información y de los diferentes agentes que habían formado parte de él, pero señalan específicamente que el Servicio Vasco de Información como institución continúa funcionando después de 1953. Incluso lo extienden hasta los años 80. Claro, yo realmente las fuentes a las que he podido tener acceso a ese respecto no me permiten señalarlo, al menos como institución. Que hubiera exagentes del Servicio Vasco de Información que colaboran con la CIA, sí, por supuesto, ¿por qué no? De la misma manera que hubo agentes de otros países y de otras nacionalidades y de otros gobiernos también autonómicos en el exilio, como pasó también con miembros de la Generalitat de Cataluña. Pero por el momento yo no puedo ni negar ni afirmar con rotundidad que eso continuará a partir de 1953. Sí que es cierto que al menos las fuentes que a mí hasta ahora he tenido acceso, creo que se debería cortar en 1953. Por eso, porque no, bajo mi punto de vista no tenía mucho sentido que continuaran colaborando con ellos, salvo por motivos personales relacionados, pues eso, económicamente o con otras hipótesis que se están barajando y que, bueno, yo presentaré dentro de poco un artículo en el que sí que hay algún contacto de algún exmiembro del Servicio Vasco de Información con Estados Unidos ya en el año 60, pero es algo completamente puntual. Y digamos que reconstruir lo que es la historia de un servicio de espionaje, y aquí tenemos gente que lo sabe muy bien, es complicado cuando las fuentes escasean. Siguiendo con el tema del espionaje, ¿por qué se descarta la hipótesis de que su muerte esté debida a esas labores de espionaje? No me ha parecido ver que... Perdona, no te he oído bien. Digo que dentro de las hipótesis que se manejan en las causas de su muerte, parece que está claro que el autor material fue Trujillo. Otra cosa es que quién sea el autor intelectual que esté por detrás, pero no me ha parecido entender que sus labores de espionaje, que sí parece que son contrastadas, ¿no?, pueden ser también una causa, ¿no?, de esa muerte, ¿no?
que los que han sido espiados hayan sido los posibles ejecutores o autores no materiales, pero quizás sí intelectuales que estén por detrás. Sí, y colaboradores necesarios. Por otro lado, no sé si me permites también, has mencionado de refilón que también se le acusó de homosexualidad y tal. No sé si ese aspecto se ha utilizado para desprestigiarle simplemente o puede ser también algún argumento para indagar sobre las causas de la muerte. En el documental de Ana Díez, empiezo por el final, en el documental de Ana Díez que he señalado al final, incluso se llega a hablar de un supuesto hijo que tuvo no reconocido con una mujer de República Dominicana. De hecho, la persona que aparece es, uno ve las fotos y es que es Clavado Galíndez, pero con un tono más, con un tono mulato. Realmente, bajo mi perspectiva, creo que la etiqueta de homosexual se utilizó fundamentalmente para desprestigiarle. Yo creo que era una persona muy... Es que es difícil reconstruir esto, porque al final entramos dentro de un terreno que es completamente interpretativo y tendríamos que sumergirnos, por ejemplo, en su correspondencia personal. Yo, la correspondencia personal que he leído de él, sobre todo es política. No puedo decirte sobre correspondencia de asuntos más banales. Se pueden deslizar, puede haber algunos deslices sobre su vida diaria, pero eso no me permite señalar que pudiera tener una inclinación sexual en uno u otro sentido. Así que yo creo que prácticamente fue para desprestigiar. Y con respecto a todo el entramado que podría haber detrás del asesinato, ¿no?, de Galíndez, si pudieron estar implicadas aquellas personas a las que espiaba, pues en los informes que he consultado de la CIA, del FBI, en los que son consultables por cualquiera. Entramos en la página web del FBI, ponemos Basque Intelligence Service y ahí se ven esos informes. Y ahí, muchos de ellos están censurados con un gran subrayado en negro, pues solo lo más cercano que pueda haber con respecto a avalar esta hipótesis de que fueran personas cercanas a él del exilio, es que es difícil, nos metemos en una maraña complicada. Entonces, es lo que señalaba también antes a una pregunta que ha hecho una chica por ahí de por medio. Realmente es difícil reconstruir cuando hay censura en esos informes y al final tirar de testimonios de historia oral, de terceras personas, que son difíciles luego de contrastar con documentación. No sé hasta qué punto. Son hipótesis, por eso he insistido mucho en ello. El brazo ejecutor no hay duda de que es Trujillo, o prácticamente no hay duda de que es Trujillo, pero cómo se dio el proceso, no sé, cada cual tiene una hipótesis. O sea, yo me he limitado a exponer las que existen, intentar trazar una línea. Es nuestra labor, pero ya digo, los historiadores nos debemos a las fuentes y cuando no tenemos suficientes, es mejor, conviene la prudencia. Así que siento no poder ser más específico. Hola. Quería yo también llegar otra vez al momento del plan Marshall, ¿no? Me imagino cuando has dicho lo de Eisenhower, que parece que estuvo a punto de truncarse la colaboración que habían tenido Estados Unidos con Franco, que me parece muy curiosa y además que nos afecta a todos los que estamos aquí, porque nos mandaron la leche en polvo y aquellos quesos que comíamos de color amarillo. Entonces, me ha llamado la atención que estuviera Galíndez metiendo baza, bueno, indirectamente en esa situación, ¿no? Me ha parecido entender, ¿no? Sí, que estuvo a punto de frustrarse. En parte es así, porque, a ver, como he dicho antes, hacer realmente una gran exposición sobre Galíndez conlleva más que el tiempo que he invertido y estaríamos horas hablando de ello. Esto se ve sobre todo en la evolución del propio Galíndez. Galíndez comienza siendo, en el año 46, cuando llega a Estados Unidos, un convencido proestadounidense que cree también, al igual que Aguirre, que la vía es ganarse el favor de los norteamericanos para conseguir recuperar el autogobierno y la democracia.
pero poco a poco va viendo que los diferentes fiascos que se llevan en la ONU, de cómo Estados Unidos empieza a cambiar de postura. En primer lugar, Estados Unidos rompe relaciones con Franco a principios del año 46 con la nota tripartita, pero en apenas 2 años esa recomendación acaba convirtiéndose en un envío de un encargado de negocios a Madrid, que empieza a velar por los intereses norteamericanos. Galíndez va viendo todo eso y va escribiendo sobre ello en Euskotella, tanto Euskotella México como Euskotella Buenos Aires. Y esa evolución poco a poco se va viendo un desencanto que acaba convirtiéndose ya a principios de la década de 1950 en, ¿cómo decirlo?, en aparcar ese tema. A Galíndez habla en uno de sus artículos que en la lucha contra Franco, y cito literalmente, en la lucha contra Franco solo quedamos nosotros, los nacionalistas vascos, porque nadie está ya a favor de acabar con Franco. Y estamos hablando de un artículo de principios del año 53. En septiembre de ese mismo año es cuando se firma el Pacto de Madrid, los convenios de ayuda en materia económica y de defensa, y es ahí cuando Galíndez ya ve que aquí no hay posibilidades. De hecho, Aguirre le critica cuando Galíndez empieza a mirar hacia otro lado, empieza a dedicarse a otro tipo de cuestiones. La propia tesis doctoral, sus relaciones con la intelectualidad norteamericana, la posibilidad de tener o de aspirar a una posición política en Estados Unidos, pese a que ha habido teorías que han justificado que era para seguir funcionando o seguir favoreciendo al gobierno vasco desde diferentes vías. Yo creo que es más bien una evolución personal que ve que ya no hay posibilidad de contar con la ayuda del gigante norteamericano y que la dictadura de Franco va para largo. Sin embargo, pues Galíndez estaba ahí de por medio precisamente por todos esos artículos que ha habido publicando, no solo en los Euskodellas, sino también en revistas tanto latinoamericanas como norteamericanas. Por tanto, él, no sin quererlo, sino queriendo, conscientemente se metió en el meollo y eso le puso en el punto de mira, sí. ¿Y no crees que al final era ya o los rusos o América? Entonces querían poner en España las bases norteamericanas, entonces ya es que no tenían nada que ver. Ya el otro quedaba en muy segundo plano o ya fuera. A los americanos lo que le interesaba en España es para poner sus bases. Sí, sí, por supuesto. Estaban los rusos, o era ruso, y como Franco estaba en contra de los comunistas, entonces claro, les interesaba. Es un juego de ajedrez. Ahora me interesa esto y ahora me interesa lo otro. Sí, sí, ya la Segunda Guerra Mundial había terminado, entonces ya era o eres ruso o eres aliado, o sea, o eres de los otros. Sí, pero antes de que se produzca esa evolución, sí, hay esos matices, que por eso quería señalarlos. Quiero decir que luego ya era eso, ya sí, era o ruso o americano, o amigo de los americanos. A ver, realmente Estados Unidos siempre buscó velar por sus intereses. No le importaba que hubiera una democracia o no en España. Lo que le importaba era que en la lucha contra el comunismo, en la plena Guerra Fría, él pudiera tener aseguradas sus bases militares, el control, entre comillas, de un gobierno aliado que, pues le podía dar pie a que si se producía un enfrentamiento, tener una cabeza de puente desde la que poder llevar a cabo sus ataques o diferentes iniciativas. En ese sentido, sí. Pero, por ejemplo, para el caso, al menos por lo que yo he estudiado, para el caso de los nacionalistas vascos no existía esa opción. No existía la opción entre los rusos y los norteamericanos. Estaban los norteamericanos o los británicos, pero muy, muy secundariamente. Claro, claro. Digamos que fueron víctimas de la Guerra Fría al final, en ese sentido. No, simplemente que es muy interesante el estudio de esa vía donde quisieron desprestigiarlo por un sistema o por otro, incluido el tacharlo de homosexual, pero luego él intentó abrir otra vía como era el hacerse senador, etcétera, etcétera. O sea que era un intelectual y con prestigio para poder, igual, perdida esa primera forma de entender que se podía solucionar el tema de volver a reconquistar, digamos, el gobierno vasco, él usó y quiso usar la otra vía intelectual para poder acceder a las esferas intelectuales de Estados Unidos. Gracias. Gracias por el comentario y la observación. De todas maneras, sí me gustaría hacer un pequeño inciso en lo que ha señalado. Realmente, él sí que se vuelca en la política municipal,
Pero lo que respecta a postularse como senador es una teoría que estableció en su momento el Alberto Elósegui, y yo de momento no he encontrado documentación al respecto. Consulté para mi tesis doctoral y para otras investigaciones el archivo que hay sobre Galíndez en la Universidad de Columbia, y también los archivos nacionales de Estados Unidos, y es que no he encontrado nada sobre la posibilidad de que Galíndez se postulara, ni en los archivos del nacionalismo vasco, ni en los archivos en el Archivo General de Euskadi. O sea, yo eso no lo he encontrado. Por eso decía que a veces también la historia juega ahí un papel tanto para mitificar como también muchas veces se intoxica, ¿no?, lo que realmente sucedió, y nos da lugar a creer cosas que realmente no sucedieron y que son hipótesis que al final, fruto de la repetición, hay diferentes investigadores que acaban convirtiéndolo en una verdad, y hay que ser prudentes y sobre todo intentar contrastarlo siempre con las fuentes. Sin ánimo de ser pesado, David, una última acotación. ¿Es cierto que las memorias trujillistas de Galíndez inspiraron a Vargas Llosa en la fiesta del chivo? Pues yo creo que, Iñaki, eso habría que preguntársela a Mario Vargas Llosa. Pero es posible que leyera algo al respecto, que le hablaran sobre esta figura. A ver, al final, yo creo que una de las cuestiones que se puede señalar de Mario Vargas Llosa es precisamente que se suele documentar bastante bien para realizar sus novelas. O sea, prueba de ello es la última novela en la que se habla sobre el régimen de Arbenz, y ahí se documentó bastante bien. En la otra, pues yo entiendo que posiblemente también, pero ya te digo, o sea, yo creo que es una pregunta que habría que hacerle al propio Mario Vargas Llosa. Si no hay ninguna otra pregunta, si queréis, podemos dejarlo aquí. Sí. Vale, pues muchas gracias. Jaun Andreok, gogoratu, zuen eserleku